Mi nombre es Johan Molero García, estamos en el curso de Fisiología Humana en Altura. El tema que les voy a explicar hoy día es el control de respiración en altura. Bueno, comenzamos. El principal cambio en la climatización de altura es el aumento del volumen respiratorio. Cuando la saturación va cayendo, no se altera la ventilación minuto. ¿Y por qué ocurre esto? Pues cuando la saturación llega a un punto crítico de 75%, el pulmón ve que la hemoglobina no aguanta y comienza a desaturar y activa el mecanismo de ventilación minuto. Entonces, ¿el pulmón qué debe hacer? Debe esperar que la hemoglobina desature antes de ventilar más. Ahora, vamos a hablar de las tres fases de la respuesta ventilatoria a la hipoxia. Estas van a estar marcadas por el CO2. Vamos a hablar de la fase de la hipoxia. Cuando estamos en una presión de 40 milímetros de mercurio de CO2, arranca la hipoxia a nivel del mar. Ahora, la fase de la hipoxia aguda es en este periodo se da en los 10 primeros minutos. Tenemos que la respuesta ventilatoria de la hipoxia para subir el oxígeno y bajar el CO2. En la fase de la recuperación, si bajamos el CO2 hasta 36 o 37, estas van a ser complicados de regular. Entonces va a comenzar la disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia para dejar de ventilar y para recuperar los valores de CO2. Ahora, si vamos a estar expuestos a la hipoxia, el cerebro ¿qué va a hacer? Va a ajustarle un sensor del PCO2 para ventilar y esto se va a llamar la aclimatización. Ahora, vamos a hablar de los quimiorreceptores periféricos, que estas son muy sensibles a la hipoxia. Va a presentar dos mecanismos. El primer mecanismo va a estar por la célula glómica tipo 1, que se va a encontrar en el cuerpo carotídeo. Esta va a tener una proteína sensora de oxígeno que detecta los niveles bajos de oxígeno. Esta va a ser un bloqueo del canal de potasio para que no salga y se cargue positivamente intracelularmente y se produzca una despolarización, que va a ser esto, que va a abrir los canales de calcio y estos calcios van a tener unas vesículas que van a liberar neurotransmisores. Estos neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la encefalina, estas van a viajar por el noveno par y van a estar reguladas centralmente. El segundo mecanismo es lo que eso va a ocurrir en la mitocondria, es cuando la caída de su actividad mitocondrial frente a la hipoxia va a liberar calcio intracelularmente. Y el calcio sale de la matriz mitocondrial y estas van a liberar unos neurotransmisores. Ahora, hablamos del control de la respiración en altura, tanto en aclimatados como no en aclimatados. Ahora, cuando la presión alveolar del oxígeno cae hasta 60, la curva baja, como podemos observar en los aclimatados, y respira más por esta caída de oxígeno. El aclimatado baja su CO2, ¿por qué? Porque ventila mucho y a medida que va ascendiendo baja su CO2. El aclimatado, a pesar de tener buenas condiciones de oxígeno, sigue hiperventilando. Eso se llamará desaclimatización ventilatoria de la hipoxia y va a volver a ventilar normalmente, pero esto va a demorar algunos días. Dentro de esos vamos a hablar que la respuesta ventilatoria se debe a dos factores. Cuando tú tienes tu CO2 entre 34 y 38 a nivel de mar, esta va a subir su pendiente. Como podemos observar, cuando la presión alveolar de CO2 sigue subiendo la pendiente también. Pero, ¿qué pasa en los hombres de altura? El cambio del pendiente al mínimo cambio de CO2 quiere decir que tu respuesta ventilatoria a la hipercapnia se va a elevar la pendiente al mínimo cambio, ¿no? Como podemos observar aquí. El cuerpo es más sensible a la variación de CO2 por los hidrogeniones. Entonces, en la altura mi cuerpo es más sensible a la variación del CO2. Ahora, hablamos aquí del bicarbonato, que en el líquido cefalorraquídeo es menor. ¿Y esto qué va a hacer? Si el bicarbonato es menor, va a hacer que sea más sensible a la variación del CO2. Ahora, las personas que están a nivel de mar y tiene 24 milimoles de bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo y su curva de respuesta ventilatoria a la hipercapnia va a ser esta, como podemos observar. Ahora, la persona en la altura tiene 17 milimoles de bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo y su curva a cambios menores de CO2, su curva va a ser más empinada.
Entonces, el bicarbonato del líquido cefalorraquídeo hace de buffer para evitar que el hidrógeno altere el centro respiratorio. Ahora, vamos a hablar que una persona de la costa cuando inspira el monóxido se absorbe y es así su curva, como podemos observar, ¿no? Y que una persona de altura, cuando inspira el monóxido que se absorbe, es mucho más. Entonces, el 50% es más difundible el monóxido en los de altura que en los de la costa. Entonces, esto se va a producir gracias a qué? Gracias al tamaño de los pulmones en los andinos que en los costeños, y esos tienen más área de difusión en deportes extremos, ¿no?